Bueno, siguiente. Bueno, los temas de los cuales yo voy a hablar son de la ley 26.206 y me voy a centrar en la estructura del sistema educativo argentino y las características y finalidades de la educación secundaria. También voy a hablar de las 8 modalidades del sistema educativo, de la adolescencia y de los duelos de la adolescencia. Siguiente. Bueno, la ley 26.206 habla sobre la educación obligatoria de todos los sujetos y es pública y obligatoria y para desarrollar, para que ellos puedan desarrollarse personalmente y socialmente, y está comprendida desde los 5 a los 18 años de edad, lo cual se establece que es obligatorio. Tiene 4 niveles. Estos niveles son educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. Bueno, de ahí las características y finalidades de la escuela secundaria son que es principalmente obligatoria y ahí va la siguiente, perdón. A la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, que está destinada a los jóvenes que cumplieron con la educación primaria y también la idea y el objetivo es que ellos puedan tener diferentes áreas en la secundaria o modalidades, los cuales los ayuden en el futuro a elegir su profesión y lo que van a estudiar. También está destinado a desarrollarlos artísticamente en diferentes áreas del arte. Hay escuelas que pueden tener esa modalidad, y también a ayudarlos al desarrollo motriz con la educación física. Bueno, ahí sería lo siguiente. La siguiente diapositiva. Bueno, de ahí tenemos las 8 modalidades del sistema educativo, los cuales son educación técnica, educación rural, educación artística, educación domiciliaria u hospitalaria, educación en contexto de privación de la libertad, educación intercultural bilingüe, educación especial y educación para los jóvenes y adultos que no lograron terminar con sus estudios a tiempo. Bueno, ahora la siguiente. Bueno, yo me voy a centrar un poco en la modalidad intercultural bilingüe, que está destinada a garantizar la educación y la inclusión de todos aquellos grupos indígenas que sabemos que hay en todo el país, pero por ahí no son tan visibilizados. Entonces, tienen también todos los niveles, ya sea inicial, primario y secundario, para que ellos puedan estudiar y también se pueda preservar lo que es su cultura, su lengua, sus costumbres, y también integrarlos al mundo intercultural en el que vivimos, para que ellos también puedan desarrollarse. Estuve averiguando y acá en Catamarca no contamos con, una escuela de intercultural bilingüe,
pero a pesar de que en ciertos departamentos de nuestra provincia sí hay, obviamente, estos grupos indígenas, como ser en Belén, tenemos en Pomán, en Antofagasta de la Sierra, bueno, en varios departamentos, pero bueno, aún no contamos con una escuela. Lo que sí averigüé es que por ahí en otras provincias sí existe, como ser en San Juan, en Chaco, en Misiones, sí, sí existen este tipo de escuelas. Bueno, siguiente. Bueno, ahora voy a hablar de la adolescencia y bueno, un poco de lo que hablaron las chicas, centrado en estos autores, Urbano y Juni. Bueno, se dice que la adolescencia constituye el desarrollo evolutivo por el cual todos pasamos y por el cual hay 3 etapas de las cuales ya hablaron, pero bueno, está la adolescencia puberal, que es la que se comprende o que empieza a partir de los 10, 11 años, es cuando el adolescente puber, que se le dice, empieza a tener cambios físicos y también bueno, hormonales, todo este tema, que, que los lleva como a no percibirse a ellos mismos, porque es como una etapa difícil de transición, digamos, de que salen de esa etapa infantil, de donde son chiquitos, y de un día para el otro empezar a tener cambios que ellos mismos perciben y que se ve afuera, digamos, es como es medio raro, entonces eso le produce angustia, bueno, también ansiedad y todo eso. Eh, y, y, bueno, también les produce cambios de humor, creería yo. Y bueno, después tenemos la adolescencia nuclear, que es ya cuando ya pasó esta transición física, y entonces ellos se empiezan es como que empieza la etapa en los que ellos se empiezan a descubrir eh, físicamente y también se empiezan a aceptar, porque eso también es un gran logro, digamos, la aceptación, que es todo paulatinamente, obviamente, y entonces es como que empieza el tema de, 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 de ver a sus compañeros como, no sé, como el deseo, obviamente, de no sé, de la orientación sexual y todo eso. Obviamente no tan a fondo, es como que empiezan a visualizar a sus pares de ese modo. Y, y bueno, y es como que también empiezan los cambios de humor, están más malhumorados, también se percibe en el cambio físico porque están todo el tiempo fatigados, cansados, todo el tiempo quieren dormir, están rebeldes, y también se empiezan a querer, ellos se empiezan a percibir como sujetos independientes de los que pueden desterrar a sus padres de los cuidados de los que siempre estuvieron sumergidos para ellos ser personas independientes y salir al mundo y demostrarlo. Entonces como que también se empiezan a alejar de la familia, se empiezan a, a reconocer con otros grupos, ya sea por gustos, qué sé yo, de moda o de creencias.
y bueno, y entonces se empiezan a alejar un poco de eso. Y este, empiezan a contradecir al mismo tiempo los modelos de sus padres. Y también algo que iba a decir y que casi me olvido, es que importa mucho en esta etapa la percepción de la sociedad, de cómo los ven, de cómo la sociedad espera que sean que sean los adolescentes, que actúen y todo eso. Entonces, creo que es muy importante en esta etapa que ellos estén rodeados de gente que por ahí puedan decirle que no es todo tan superficial y bueno, que va más allá de eso, y que también los sepan escuchar, que los cuiden, que los comprendan, o sea, que es toda una transición por la cual están pasando y no es tan porque quieran ser rebeldes, sino porque es como un proceso recién de aceptación que ellos están pasando. Y bueno, por último tenemos la adolescencia juvenil, no, todavía sigue ahí. La adolescencia juvenil, bueno, que es la última, que es cuando ya el adolescente obviamente ya pasó por estas diferentes etapas eh, y empieza ya a pensar en otras cosas que no son, perdón, perdón, profe, porque me están tocando el timbre. No hay problema, Vir. Respire hondo y continúo. Hondo, no onde. Perdón, pasa que si no iba a atender me iban a seguir Bien, tocando el continúe, timbre y es muy continúe. molesto el timbre que tengo acá. Bueno, bueno, después les decía que está la adolescencia juvenil, que es cuando el adolescente ya pasó por todas estas etapas de transición, y bueno, y empieza a, como a pensar no eh, tan por afuera, sino más profundamente, como decía, y entonces se centra más en las cosas importantes, bueno, a futuro, digamos, lo que le van a, lo que ellos van a seguir a futuro, por ejemplo, las orientaciones vocacionales, qué carrera van a elegir, qué van a estudiar, también en lo que es empezar a tener un empleo, a trabajar, a saber lo que es eh, todo este tema de lo económico, a poder sustentarse ellos mismos con el tema de la economía, a tener ya relaciones, o sea, relaciones a futuro, pensar en parejas. Eh, y, y, bueno, esta sería la última etapa de la adolescencia. Después, siguiente, serían los duelos de la adolescencia, los cuales son tres, y tenemos el duelo por el cuerpo infantil, que bueno, esta imagen, ese dibujito lo elegí por el hecho de que, no sé, me parece como más representativo por el hecho de que es la misma nena, pero que sigue estando con la muñequita, y es como que por ahí no se encuentra, o eso es lo que yo interpreto. Eh, bueno, este duelo habla de esto mismo, del cambio físico que los adolescentes pasan al principio, este, que ellos, o sea,
cambian físicamente, pero todavía siguen teniendo como la mentalidad infantil, y entonces eso es una contradicción que sucede y que también nos lleva a estar más angustiados, y no reconocerse, y bueno, y también es como una etapa en la cual se tienen que, es como aceptar. Bueno, y después tenemos los duelos por la identidad y el rol infantil, que habla ya cuando el adolescente es un poco más grande y empieza como a rebelarse con sus padres y empieza esta irresponsabilidad bueno, que es, bueno, todo el mundo dice, es irresponsable porque es adolescente, eh, y es como que empiezan a ¿cómo vendría a ser? A delegar sus tareas, lo que tienen que hacer, lo que se supone que tienen que hacer a los padres. Entonces, porque están en este duelo que no son niños, pero tampoco son adultos, entonces es como que están en el medio y no, entonces al no encontrarse, al no saber identificarse, al no tener una identidad, es como que delegan la responsabilidad al otro y, y bueno, y ahí también se dice que suelen ser irresponsables y también que son carentes de personalidad. Y por último, tenemos el duelo por los padres en la infancia, que es cuando el adolescente eh, necesita del cuidado de los padres que le dieron durante toda la vida y esa protección o sobreprotección, pero al mismo tiempo no la quieren. Entonces, es como que necesitan de ellos, pero al mismo tiempo ellos quieren volverse independientes, pero obviamente no tienen los medios para hacerlo. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, cuando el adolescente quiere tener un auto y pide tener un auto para considerarse independiente, pero al mismo tiempo está como teniendo una dependencia de sus padres al que al que sus padres le estén dando el auto y no conseguirlo por sus propios medios. Y, o sea, con el fin de mostrarse ellos adultos y dueños de este auto. Entonces ahí se produce, vendría a ser una pseudo-independencia, una pseudo-dependencia, eh, perdón, una pseudo-independencia, porque ellos se quieren mostrar como tal, pero no lo son. Entonces, eso sería más o menos como un ejemplo de esta etapa, de este último duelo, el cual yo lo leí y pensé que por ahí lo iba a representar bien. Eso sería todo. Bien, Perdón por lo del, perdón por lo del... costó remontar después del cine porque vos quedaste distraída, no por la distracción en sí, sino porque te interrumpieron, te levantaste, hiciste y es como que costó volver a agarrar el hilo. Sí, encima no, estaba rogando que no suceda con las exposiciones y escuché todas las anteriores y no, nunca nadie vino a tocar el tema. Bueno, son cosas que pasan, tarde de remarla. Es Y cuestión la de suerte. próxima, sí, primero es que vos, ante esa interrupción, seguile metiendo ritmo, no te desconectes tanto, porque eso noté que después de esa interrupción te costó más remontarla, ¿sí? Entonces, propuesta para un examen final de otra materia, búscate alguna amiga que vaya a tu casa, que se quede ahí ante algún imprevisto. Cuando estamos solos puede pasar eso. A Vir. Vir, con respecto al intercultural bilingüe que te tocó,
Mirá cómo es la importancia también de que vos no elegiste los temas. Si vos hubieses elegido los temas, seguramente ibas a estar más segura en la presentación, ¿sí? Y eso también es otra. Te tocó ya al último quedarte con lo que te daban y por ahí no pudiste estar en un examen, en una charla, en algo que tuvimos antes. Es bueno que reacciones, profe, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué le parece? Que hicieron un par que tampoco estuvieron, me largaron temas y no saben ni para qué era, ¿sí? Ah, Entonces por ahí no esperes a que uno te pregunte porque pasa esto. Capaz que no te sentías del todo cómodo con algunos temas, tuviste que investigar, tuviste que buscar información, que eso sí valoro, no, igual no porque me te di molestó, aparte, no me sí, molestó igual. son temas que los manejas, tampoco es que te mandé el muere con cosas de que no sabías, No, más o sí, menos de los trabajos que ya los conocías, ¿sí? traté Como de les pasa a averiguar todos. en esto lo que me designó usted de la educación intercultural bilingüe, que yo no sabía de qué, yo pensé a otra cosa, o sea, no sabía que era de Bueno, los pueblos indígenas y eso me sí. sirvió también para aprender, obviamente, y también Exacto, y es al algo que no lo momento de pudimos investigar. trabajar, y no lo pudimos trabajar en clase, y en años anteriores que lo he trabajado, siempre terminan diciendo, y esto es para todos los que están presentes, dicen intercultural bilingüe, listo, una escuela que enseña dos idiomas, Sí, ¿sí? eso es lo que yo pensaba. Eso nos imaginamos con bilingüe. Sí, Sí. somos profes de inglés, nos sirve saber que existen escuelas intercultural bilingües. Y en realidad no va para ese lado, ¿sí? Lo explicaste bien, estuvo bien lo que investigaste, ¿sí? Te iba a pasar lo que yo tenía, que te dije te iba a pasar, y no, que Ah, busque, que se ponga a buscar bien lo que le no, mandé al a que final busque. sí, yo vi que nunca me lo pasó y dije, bueno, no importa, yo ya lo estaba buscando igual. De hecho, y busqué ejemplo por ejemplo de todas las modalidades, pero bueno, no llegué a decir todo por el hecho de que me tenía que centrar en la intercultural bilingüe. Bien, ¿qué más te iba a decir? Ah, y que también te va a salir para las exposiciones esta sugerencia, aumentar tu vocabulario, ¿sí? Porque por ahí querés explicar algo y te faltan las palabras. Entonces, si tenés que trabajar sobre un tema, busca algo extra, que capaz que ni lo vas a decir, pero busca ir buscando, incorporando palabras para aumentar tu vocabulario sobre el tema, ¿sí? Ujú. Acá hablaste, la primera parte era de la ley, y la tenías fácil porque conocías las palabras, conocías, estás trabajando. Llegamos a la parte de la adolescencia, como tus compañeras expusieron, ya es como que Como te estaba muy costaba, hablado. y te costaba vos explicarlo y vos defenderlo, ¿sí? ¿Por Ujú, qué? Porque te faltaba vocabulario, ¿sí? Por ujú. ahí otra forma de explicar lo mismo o repetir lo que dijeron tus compañeras porque tu forma de presentar va a ser totalmente distinta, ¿sí? Para lograr mi presentación, yo voy a colocar al adolescente como eje central. Paso, profe. Hable más fuerte, Agus. Bueno, como ya fue mencionado anteriormente, la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como un periodo de crecimiento y desarrollo que se da después de la niñez y antes de la edad adulta, desde los 10 hasta los 19 años. Se trata de una etapa de transición muy importante que se caracteriza por tener muchos cambios y un crecimiento acelerado. El pensamiento del adolescente durante esta etapa se ve condicionado por un proceso de triple duelo. Bueno, como ya fue mencionado, la autora Arminda Berasturi lo diferencia en el duelo por la pérdida del cuerpo infantil, en el cual el adolescente atraviesa unos cambios biológicos que lo invaden y le producen sentimientos de impotencia y rebeldía. Él se siente ajeno a estos cambios y al perder su cuerpo infantil con una mente infantil todavía y un cuerpo que se va volviendo adulto, le produce un fenómeno de despersonalización. En el duelo por la pérdida de la identidad de rol infantil se produce un conflicto de roles, ya que el adolescente no puede mantener su dependencia infantil y no puede obtener una independencia infantil. Por lo tanto, al no saber cómo actuar, se produce un fracaso de la personalización. A su vez, el adolescente le da sus atributos a los grupos de pares
y sus responsabilidades y obligaciones a la familia, lo cual es llamado el mecanismo esquizoideo. El tercer duelo es por la pérdida de los padres de la infancia, en el cual la relación de dependencia infantil se va perdiendo paulatina y dificultosamente. Aquí el adolescente quiere construir un nuevo estatus a base de estos cambios físicos que atravesó y por lo tanto busca construir una identidad y un nuevo rol. Y pasa lentamente de una dependencia a una pseudo-independencia, ya que sigue dependiendo obviamente de sus padres, por ejemplo, como sustento económico. Y el cuarto duelo por la bisexualidad infantil, que es el paso del autoerotismo a la heterosexualidad, pasando por etapas de bisexualidad, en donde el adolescente se autoexplora a sí mismo y se compara con otros. Por lo tanto, podríamos decir que la adolescencia es una etapa de preparación para la vida adulta, en la cual se producen experiencias de desarrollo que son muy importantes. No hablamos solamente de la maduración física y sexual, sino también de la búsqueda de una identidad, de una independencia social y económica, como ya fue nombrado, de la adquisición de aptitudes necesarias para formar relaciones adultas, también de la formación de racionamiento abstracto, entre otras. Por lo tanto, se puede decir que la adolescencia es una etapa llena de cambios y muchas posibilidades, pero también está ajena, también se pueden producir, el adolescente al atravesar por tantos cambios y etapas de inestabilidad, es vulnerable a una de las problemáticas que afecta a los jóvenes hoy en día, que es el consumo de alcohol. Pase, profe. Siendo el consumo de alcohol, siendo el alcohol la sustancia psicoactiva más consumida del país por los estudiantes de secundaria. Si bien esta problemática, profe, siempre estuvo presente, ya que se puede ver que el consumo de alcohol estuvo en todas las generaciones, actualmente los números que se consideraron son alarmantes. Entre los factores para el consumo de alcohol se puede relacionar la presión social, el miedo a ser discriminados o excluidos de los grupos de pares, las emociones positivas, esta supuesta alegría transitoria que produce el alcohol, o la facilidad para las relaciones interpersonales, ya que algunos jóvenes consideran que el alcohol los desinhibe. Y otro factor importante es la facilidad para poder obtener el alcohol, ya que así está estipulado en la ley 24.788 de lucha contra el alcoholismo, la prohibición de la venta de alcohol a menores de 18 años. En la encuesta mundial de educación, la encuesta mundial de salud educativa del 2012, se pudo comprobar que solamente uno de cada 4 estudiantes de secundaria no pudo obtener alcohol debido a su edad. Pase, profe. Bueno, en esta encuesta se pudo obtener que 7 de cada 10 adolescentes consumieron alcohol alguna vez en su vida. La mayoría lo hizo antes de los 15 años y no hay diferencia en los patrones de consumo de alcohol entre varones y mujeres como era en el pasado. Esta es una problemática muy grande, ya que está totalmente normalizado en la sociedad el consumo del alcohol, es una droga legal y se impulsa el consumo en las redes sociales, en publicidades. La mayoría de los jóvenes crece observando estas conductas en el ámbito familiar, por lo tanto es difícil problematizarlo ante los adolescentes y es muy complicado porque las consecuencias del consumo de alcohol son
conductas violentas, en caso de que se llegaran a mantener relaciones sexuales sin protección, que conlleva otras problemáticas, el embarazo adolescente, contraer enfermedades de transmisión sexual, accidentes automovilísticos, en casos muy severos, coma etílico y hasta la muerte. Este consumo de alcohol se puede ver principalmente en casos reales. Pase, profe, por favor. Por ejemplo, en los rituales de fin de año, como el último primer día, el último día, el último primer viernes, donde los jóvenes se reúnen para consumir alcohol y llegar en ese estado a la institución educativa. También se puede ver esto en el fenómeno de las previas o hasta en los viajes a Bariloche, donde los alumnos juntan plata para poder comprar alcohol y otras sustancias. Pase, profe. La institución educativa juega un papel fundamental para la prevención de este problema. Pase, profe. Como educadores podemos prevenir esto generando espacios de acompañamiento principalmente, donde se promueva el diálogo y la escucha. Se debe problematizar más que todo el consumo del alcohol, ampliar la mirada de los adolescentes, crear espacios de reflexión donde ellos entiendan lo que significa, convocar expertos para que realicen charlas y talleres y transmitir información sobre los daños y los prejuicios que pueden causar el consumo de alcohol. Bueno, entonces pudimos comprobar que el adolescente posee su propio estilo de vida, sus rituales, sus estándares, y los tiempos cambiaron muchísimo. Uno de los factores que influye en la vida del adolescente es la tecnología. Los jóvenes poseen un vasto conocimiento sobre las herramientas tecnológicas y nosotros como educadores debemos responder de manera correcta. Surgen aquí los entornos virtuales de aprendizaje. Un entorno virtual de aprendizaje o EDA es un espacio educativo el cual posee herramientas tecnológicas que ayudan a la relación didáctica. Este posee 4 características. Está en un ambiente electrónico, no es algo físico, sino que fue construido con la tecnología digital. Está ubicado en la web, o sea, se puede acceder a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. Sus aplicaciones y programas permiten el desarrollo de las actividades formativas de los docentes y alumnos, es el soporte para estas actividades, y la relación didáctica no se da cara a cara, sino que está mediada por las redes. Pase, profe. Los tipos de EVA que puede utilizar la escuela son plataformas como e-learning, blogs, wikis y redes sociales, que las primeras fueron creadas con el objetivo de ser utilizadas por la institución educativa y las demás se pudieron adaptar a esto. Al utilizar los tipos de EVA, te puede permitir una organización de la asignatura, la comunicación entre los alumnos y los docentes, la participación de espacios para los alumnos y la producción de material y actividades. Pase, por favor. ¿Por qué enseñar con y en entornos virtuales? Se proponen 4 motivos. El primero es adaptar la enseñanza al contexto sociocultural contemporáneo, en donde la tecnología está instalada en la cultura y esto es irreversible. Por lo tanto, un sistema educativo que propone formar ciudadanos íntegros no puede ignorar esto, ya que la tecnología está instalada en la vida social, cultural, económica y laboral. Por lo tanto, se debe enseñar a los jóvenes a poder instalarse así. Brinda enseñanza adaptada a los alumnos. Las nuevas generaciones fueron
denominadas como nómadas digitales, ya que fueron criados con la tecnología, tienen el acceso completo y saben cómo utilizarla. Por lo tanto, el hacer uso de herramientas que ellos conocen y pueden utilizar hace el proceso de enseñanza y aprendizaje más ameno y puede despertar su interés también. El contribuir a la alfabetización digital. Alfabetización era considerada anteriormente como el leer y escribir, pero la Ley de Educación Nacional ahora considera también la alfabetización digital, ya que la información no se transmite solo por papel, sino por también las pantallas. Por lo tanto, es una competencia necesaria de tener. Y promover la innovación curricular. Esto significa cambiar el currículum haciendo uso de nuevos métodos o programas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pase, profe. El rol del docente ante esto es facilitar el aprendizaje. Por lo tanto, no debe ser una persona que solo brinde la información, sino que debe hacer uso de estas herramientas para poder crear situaciones donde el alumno pueda producir su propio aprendizaje, ser activo en esto. Una de las situaciones en donde se vio esto más explícitamente fue este año cuando los docentes fueron obligados a hacer uso de las nuevas tecnologías para poder continuar con la educación. Pero esto va a ayudar, obviamente, siempre a la educación, puesto que se sigue construyendo y actualizando todo el tiempo. Entonces es necesario que los docentes conozcan todas estas herramientas y hagan uso de ellas. Eso es todo, profe. Algo, ya que abrió el micrófono Flor, o alguna que me diga qué significaba Eva, que ahí dijo varias veces Eva. Usted, Agus, no. Agus, no. El resto, cuando ella puso ahí las siglas Eva, aunque sea inventando, ¿qué se les ocurre que era Eva? A ver, voy a buscar de nuevo la diapositiva. No dicte usted nadie. ¿Qué tipos de Eva podemos utilizar en la escuela? Y puso el learning. No me critican mi forma de hablar. Blogs, wikis, redes sociales. ¿A qué se refiere con EVA? Eva. A los entornos electrónicos que se usan para enseñar, de aprendizaje. Janet. Imagino por los ejemplos que ella dio que son recursos digitales Las para el letras, aprendizaje. las dos, ninguna de las dos me dio la E, B corta, ¿qué significa la sigla? A, exacto. Paso. E, B corta, A. Entornos virtuales de aprendizaje. Flor, estaba cerca. Agus, Sí. ¿eso significa? ¿No se me escuchó? ¿No dije? Sí, se te escuchó. Bien. ¿A qué voy? ¿A qué voy con esto, Agus? No, es que sí, porque Janet también dijo los recursos, las cuestiones. A lo que voy es esto, Agus. Vos lo explicaste, lo dijiste dentro de lo que vos desarrollabas y después le largaste las siglas sin punto y sin entre paréntesis qué es lo que era. ¿Se entiende? Entonces, algún alumno que no te siguió el hilo, que se colgó, que justo fue a tomar agua y volvió, queda con el Eva sin saber qué es Eva. ¿Se entiende? Sí, si bien uno relaciona, como dice Janet, teniendo en cuenta los ejemplos, te das cuenta de lo que estás hablando, pero es una sigla y todos tenemos dramas con las siglas. Ustedes ven el PEI, PPI y todas esas cosas que se hacen en ensaladas. Bueno, no te olvides, cuando pongas una sigla de algo, punto después de cada letra y entre paréntesis, traducilo, aunque ya lo hayas dicho, porque lo dijiste, ¿sí? Por eso pregunto el resto, porque sí lo dijiste, no es que vos no sabías por qué pusiste. Único así, porque el Power estuvo excelente, me gustó mucho la claridad, las imágenes, el tamaño de la letra, muy, muy bueno, Agus. De ahí otra cosa, cuando te colgas y tenés que enganchar una cosa con otra porque te olvidaste, haces una pausa, un silencio que me da ganas de acelerarte o de que alguien haga alguna pregunta. No hagas esos silencios, ¿sí? Ahí nomás, porque encima después conectas bien, pero te tildaste, te pasó algo, hacé lo que hizo Flor.
se puso las palabras en el machetito, ponete una guía, 1, 2, 3, 4, cosa que sepas lo que continúa, ¿sí? La exposición fue muy buena, eso. No vuelvas a hacer esas pausas. Ahora estoy pensando el puntito para arriba o para abajo por las pausas, porque la exposición de por sí estuvo excelente, me gustó mucho. Y el Power también, muy buena presentación.